de pronto algunas personas me han preguntado que si, pues que si había clase, que si, porque pues hace días que no se hace la clase de discipulados. Y pues me gusta que pregunten por la clase porque, bueno, dice, creo que les hace falta o nos hace falta a todos estar recibiendo. Pero pues como superando y entonces ténganme un poquito de paciencia porque pues, de todos modos, o sea, mm, a veces hay mucho decaimiento y todo eso y es solo un poquito de paciencia, pero eso está ahí, eso no se ha cerrado, eso no se ha dejado, o sea, pero pues, ustedes creo que todos saben que es un tiempo de recuperación y que eso no es así como tan, o sea, como que... De buena primera. Exactamente, como dijo Betty, de buenas a primeras tienes el micrófono abierto. O sea, entonces, es solo un poquito de paciencia y bueno, seguir allí en oración y seguir creyendo y seguir, seguir ¿qué? Llenándose de la palabra, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya por ahí en 15 días ya arrancamos en forma otra vez el discipulado, pero pues sí, yo sé que me preguntan por el discipulado, pero pues a veces estamos haciendo la clase y no todo el mundo entra. Entonces, no todos entran y pues lo ideal es que todos entren y que todos reciban, porque créanme que si no estamos recibiendo, pues tampoco vamos a estar fortaleciéndonos en nuestro hombre interior. O sea, necesitamos recibir esas clases. Y bueno, eso. Y otra cosa que aquí les voy a pedir es el favor, ustedes saben que ahorita, pues no sé, estos contagios están siendo muy tenaces. Entonces, solo les quiero pedir que en esta mañana me acompañen en la oración por un pastor amigo que hoy, pues, tenemos un grupo de pastores, de amigos y todo. Y pues hoy muy temprano en la mañana, o sea, pues, escribieron al grupo, la esposa de ese pastor pidiendo oración, porque pues, el pastor pues, está contagiado, o sea, está contagiado y está con una fiebre pues muy tenaz, pero pues mayor es Dios, ¿no? Y pues nosotros, como una iglesia, como hermanos en Cristo, como una familia en Cristo, oramos los unos por los otros, nos cuidamos los unos a los otros. Y, y sí, les acompaño que en esta mañana hagamos una oración por él. Como familia en Cristo, no importa si lo conoces o no lo conoces. Y yo lo que les quiero decir es que esa es una maldita enfermedad muy tenaz, o sea, muy fuerte, muy, o sea, es algo muy, muy tenaz. Y no solamente él, sino que hay mucha gente conocida, mucha gente, aún de nuestra iglesia y de nuestra familia, que en ese momento están pasando por esa situación. Entonces, yo te pido que me acompañes a hacer una oración en esta mañana. Estamos de acuerdo con Dios, estamos de acuerdo con su palabra, y la palabra nos dice que Él es mayor, o sea, el mayor es Él, no ese maldito virus. Dice que su nombre va por encima de todo nombre. O sea, estamos de acuerdo, Padre, contigo y con tu palabra. Estamos de acuerdo en esta mañana para elevar y exaltar tu nombre maravilloso, Señor, tu nombre glorioso, tu nombre que es de sin igual poder. Está escrito, Señor, y dice que Dios el Padre te dio un nombre que es por encima de todo nombre, y que en ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se dobla. Toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Todo nombre y el nombre de ese maldito virus se doblega delante de ti, porque tú eres el mayor, tú eres el todopoderoso. Todo lo que esté afectando la vida, Señor, de tu hijo Ricardo, en el nombre de Jesús, de su familia, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todos los nombres, por la herida de Cristo. Hoy estamos de acuerdo, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia de Jesucristo, la iglesia que tú compraste, Señor, los hijos que tú compraste y lavaste con tu sangre preciosa. Hoy estamos de acuerdo para orar por él, Señor, para orar por su familia, para orar por su sanidad, la cual, Señor, ya fue comprada por ti en la cruz del Calvario, por el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo. Tú entregaste tu cuerpo para que el de él sea sanado, Señor. Tú entregaste tu cuerpo para que fuera molido, para dar
sanidad divina. Y hoy hablamos sanidad sobre la vida de Ricardo Rubio. En el nombre de Jesús, hoy hablamos sanidad sobre cada uno, Señor, sobre cada uno de los que en ese momento estén pasando por ese proceso, por cada contagiado, Señor, por cada persona que está luchando, Señor, con problemas de respiración, con dolores en su cuerpo, con, con tribulación en su cuerpo, Señor, con pesadillas, con todo lo que esté pasando. Tú eres mayor, Señor, y tu sangre preciosa tiene poder para desbaratar toda obra de las tinieblas. Tu sangre preciosa fue derramada, Señor, y tu sangre es mayor que todos esos dardos, Padre. Hoy hablamos vida, la vida de Dios, el Dios cada familia entrada. Hoy oramos por protección para cada casa, para cada familia, para cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, cada hogar protegido, cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y por un camino llegan todas esas obras de tinieblas, pero por 7 caminos tienen que huir. Ciertamente, Señor, a nosotros nos sigue el bien y la misericordia, es lo que nos sigue todos los días de nuestra vida. Eso es lo que sigue a nuestra familia, eso es lo que sigue a nuestra casa. Ora en un momento allí por protección para tu casa, para tu familia, para tu hogar, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, Señor. Hoy oramos de acuerdo con tu palabra, Señor. Nada, Señor, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y hoy nosotros decimos, Señor, que tú eres nuestro castillo, nuestra roca, nuestro refugio seguro, Señor, el refugio de nuestra familia, el refugio de nuestra casa, Señor. Hoy cubrimos a nuestra familia con la sangre de nuestro Señor Jesús. Hoy cubrimos, Señor, todo nuestro ser, nuestra familia, Señor, con tu sangre preciosa, con tu ejército de ángeles rodeando, Señor, nuestras vidas de día y de noche. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera, ninguna fuerza del mal nos daña, Padre. En el nombre de Jesús estamos de acuerdo contigo y con tu palabra. Gracias, Padre. Te amamos, te honramos y te adoramos en este día. Gracias por tu Espíritu Santo. Pedimos fortaleza, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo temor, todo miedo sea aniquilado de nuestros corazones y confiemos en tu palabra, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la sangre de Jesús, porque esa sangre nos dio la libertad. Gracias porque nuestras vidas y nuestra familia están en ti, escondidos, Señor, en lo reservado de tu morada, y tú nos guardas en el día del mal. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. 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 Gracias por Amén. oración y Amén. es necesario que sigamos cuidándonos los unos a los otros. Es necesario que no soltemos la oración, y es necesario que tengamos que el Señor coloque esa compasión por aquellos que están en esa situación. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a leer un pasaje que está en Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, y vamos a leer el versículo 8. Isaías 64, 8. Aquí este pasaje nos habla de, o sea, la misericordia y ayuda de Dios. Es el contexto en una situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel estaba aquí haciendo, estaba orando, estaba clamándole a Dios. Y Dios le dice, Dios dice, y esa es una palabra para cada uno de los varones, pero también para las mujeres que estamos conectadas en ese lugar, y para las familias. Después de ese clamor, después de esa oración, el Señor dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces aquí el profeta
o sea, llega a a la conclusión que Él es nuestro Padre. Entonces, como decían en esta canción y como dijo Claudia al inicio del servicio, dice, o sea, hoy honramos la vida de nuestro Padre, nuestro Papá celestial, pero también la vida de nuestros padres naturales, ¿no? Nuestros padres terrenales. Entonces, quiero partir de que cada uno de nosotros tengamos la certeza de que Él es nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres ese Padre que nos formaste. Tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos ese barro en tus manos. Cada varón ese barro en las manos del Señor. Y yo creo que cada varón está dispuesto a dejarse formar cada día, a entregar cada situación, porque es cierto que en este tiempo, en lo que ha pasado de esos 18, 15 meses, no sé, de marzo pasado hasta este tiempo, para cada uno, o sea, la vida cambió, para todos cambió. O sea, para los hogares la vida cambió. O sea, para las familias la vida cambió. Y, y ha sido tiempos fuertes, pero como decíamos ahí también en la oración, o sea, Dios ha sostenido. Dios ha sostenido a cada varón y nuestra oración y nuestro deseo es que el Padre, nuestro Padre, el que dijo aquí el profeta, dijo, tú ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. O sea, tú eres nuestro Padre y nosotros somos ese barro en tus manos. O sea, que cada varón ha estado en las manos, cada papá ha estado ahí en las manos de Dios y que podemos ver, o sea, por ejemplo, en Puerto Restauración, ningún papá, diciéndolo en nuestro lenguaje popular, nuestro lenguaje corriente, ningún papá, aunque no ha sido fácil para ninguno de ellos, no ha botado la toalla, sino que cada día se ha reinventado y muchos papás han tenido que hacer cosas que antes no hacían, pero que están allí levantando su hogar, que están allí sacando a su familia adelante. Y muchas veces, de verdad, se desconoce o no se le da la relevancia a lo que los papás están haciendo, pero pues esos papás han luchado, han batallado y yo sé que muchos de ellos han pasado noches en vela, o sea, pensando cómo hacer, pensando cómo sacar a su familia adelante, pensando, o sea, pensando que las cosas ya no son igual, que ya tampoco hay los mismos medios para, para darle lo que antes le daban a su familia. Pero en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús, solamente de parte de Dios, Él anima a cada papá a seguir adelante. Y Él dice, mi hijo eres tú. O sea, mi hijo eres tú. Yo te formé, yo te doy las fuerzas para que termines esa carrera como padre. Y hoy los estamos honrando de verdad, de corazón. De verdad que este homenaje muy sencillo, o sea, yo no lo llamo un pequeño mensaje, no es un pequeño mensaje, un pequeño homenaje, sino un mensaje muy poderoso, un mensaje muy profundo, un mensaje de corazón para levantarlos a ustedes. O sea, sencillo sí, pero no pequeño. O sea, sencillo, pero no pequeño. Sencillo, pero muy grande. Sencillo, pero muy poderoso. O sea, por ejemplo, esa canción que hoy se les dedicó a los padres. O sea, es maravilloso, es como Dios mismo cantándonos a cada uno de nosotros, Dios mismo cantándole a esos varones, Dios mismo diciéndole a esos varones, yo te sostengo en mis brazos, yo te levanto, o sea, mío eres tú eres mi hijo, tú eres mi hijo a quien amo, tú eres mi hijo a quien te doy nuevas fuerzas, tú eres mi hijo a quien yo te levanto para que termines esta carrera como padre, pero refúgiate en papá Dios, porque Él cada día te dará nuevas fuerzas, varón. No te alejes del Padre Dios, acércate cada día más a Él. O sea, cuando estamos cerca de Él, cuando estamos confiados en Él, en su palabra, Él nos da esas fuerzas para seguir. Equivocaciones, sí, como padres, como madres nos hemos equivocado. Yo sé que, o sea, muchas veces eh, hacemos comparaciones, muchas veces, o sea, quisiéramos tener el papá que tiene fulano, el que tuvo fulano,
pero cada uno tenemos el padre que Dios nos dio, cada uno tenemos ese padre y es el mejor. O sea, cada uno tenemos esa familia y es la mejor. O sea, Dios nos puso ahí y nosotros lo único que tenemos que hacer es bendecir a esa familia. Y como papá, o sea, muchísimas veces, o sea, no solamente el papá se ha equivocado, la mamá también nos hemos equivocado. O sea, generalmente los papás no tienen las palabras para expresarse y decirle a sus hijos cuánto lo aman, decirle a sus hijos que quieren lo mejor. O sea, muchas veces, o sea, un hijo está esperando que el papá, o sea, le diga cosas lindas, que el papá de pronto lo abrace o abrace a ese hijo, abrace a esa hija por un logro que tuvo o aún por un desacierto que tuvo, pero muchas veces los papás no tienen esa capacidad para hacerlo y, y el corazón de los hijos se duele, ¿cierto? El corazón de los hijos muchas veces piensa que al papá no le importó, o sea, que al papá no le importó el logro que tuvo, que al papá no le importó el desacierto que tuvo, que al papá, que el papá, su papá tuvo en poco lo que le pasó o lo que logró. Pero yo les quiero decir en esta mañana de todo corazón que sus padres y nuestros padres, sí les aman y si no, y los que ya no los tenemos, sí nos amaron. O sea, nos amaron, pero sencillamente no tuvieron las palabras, no tuvieron como la sabiduría en ese momento. No tuvieron el consejo, pero créanme que los corazones de esos papás muchas veces se han partido por ustedes y los corazones de esos papás, los que ya no los tenemos, muchas veces los corazones de ellos allí en silencio, allí en silencio quizás nuestros padres lloraron porque nunca pudieron decirnos, o sea, lo que hubieran querido, no lo supieron expresar. Entonces en esta mañana yo te quiero dejar allí en tu corazón, tú que tienes a tu papá, eh, hónralo, bendícelo. Ámalo porque él te ama con amor incondicional. O si no, seguramente ya no estaría contigo. Seguramente como muchos padres, o sea, yo a veces veo por ahí eso de donde dice el niño busca o sea, el niño busca su padre, un niño busca su hogar. O sea, tú no te alcanzas a imaginar cuántos padres, o sea, cuántos padres han abandonado a sus hijos. Y yo cuando veo eso me da un dolor muy, muy, muy grande porque veo niños de días, niños de meses y su papá y aún su mamá los abandonaron, pero tu papá está contigo. O sea, con equivocaciones, con aciertos, desaciertos, tu papá está ahí y sabes por qué está ahí, o sea, porque te ama. O sea, sabes por qué no se ha rendido, o sea, pudiéndolo haber hecho y decir, yo no doy más, yo no me voy lejos y yo no tengo por qué seguir en eso, pero ahí está, ahí están, porque ama a sus hijos, o sea, porque te ama a ti, esposa, porque, porque todavía tienen las fuerzas para seguir. Entonces honra a ese papá, tú lo tienes, honra a esa mamá, honra a tus padres, o sea, porque te aman. Y como padres nos seguiremos equivocando, o sea, y hoy por hoy con todas las batallas y todas las luchas, o sea, también sé que nuestros hijos demandan demasiado de nosotros, o sea, también sé que nuestros hijos a veces nos ignoran, que nuestros hijos muchas veces, o sea, porque son estudiados, porque han tenido mejores oportunidades que nosotros, muchas veces son ásperos con nosotros y pues eso podemos acudir a nuestro papá Dios y decirle, hoy me quebró el corazón, hoy me sentí, eh, no sé, lo han podido sentir muchas veces, pero seguimos adelante, o sea, seguimos adelante, seguimos fortalecidos en el poder maravilloso del papá Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, oremos por esos papás y bendícelo y a partir de hoy alégrate cada día. O sea, si tu papá se sentó a escucharte o no se sentó a escucharte o cuando tú querías una palabra cariñosa, quizá te pegó un grito y tú, uy, Dios mío, o sea, y tu corazón te hirió, pero te voy a llevar aquí a Gálatas capítulo 4
Ve ahí a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer en el versículo del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, céntrate en ese versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú que estás allí en esa mañana, no importa si eres joven, si eres un viejito como yo, no importa cuántos años tengas, si tu corazón fue herido por un papá que te abandonó, por un papá que te lastimó, por un papá que no fue el ejemplo que tú querías tener y te marcó negativamente, o sencillamente tuviste un papá que te marcó positivamente, un papá que te dio identidad, un papá que siempre estuvo ahí o un papá que está ahí. Entonces, no importa qué tipo de papá hayamos tenido, el hecho es que nuestros padres nos marcaron, o sea, nos marcaron o para bien o para mal. Y si tu caso fue un padre que te marcó para mal, entonces aquí el Señor te dice en el versículo 5, o sea, que Dios el Padre, o sea, Dios el Padre envió, o sea, Dios envió a su Hijo Jesús para redimirnos. Dice el que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces ahora el papá Dios, el Padre Dios envió a su Hijo para redimirnos. El Padre Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos ser libres de todo pasado. O sea, no debes cargar ese pasado. O sea, si lo que te marcó fue lo negativo, hoy déjalo, porque ahora tú tienes un nuevo padre. O sea, los que ya no tenemos ese papá vivo, o sea, tenemos un nuevo padre. Y a los que tienen a su papá todavía, entonces Dios el Padre te dice, tú, o sea, aunque tu papá te haya marcado negativamente, o sea, no importa, tú estás redimido por la sangre de Jesús. Ya tú no estás bajo la ley, tú ahora estás bajo la adopción de hijo. Tú eres un hijo, tú eres una hija muy amado, tú eres un hijo muy bendecido, puedes refugiarte en tu Padre cada día. Ahora eres redimido de esas marcas negativas. Ahora eres redimido de ese abandono. Ahora eres redimido de esas malas palabras. Ahora eres redimido de esos golpes que ese papá, en un momento de ira, de falta de sabiduría, o sea, eres redimido y no tienes por qué cargarlo porque ya fuiste redimido, porque Dios el Padre envió a su Hijo Jesús para redimirte. O sea, muchos abandonados, ¿cierto? O sea, en mi caso yo fui abandonada desde muy pequeña. O sea, desde muy pequeña fui abandonada, fui huérfana de papá y mamá desde muy pequeña, pero el Padre dice, yo te redimí de la orfandad. Yo te redimí, o sea, de la soledad. Yo te redimí, o sea, de esa falta de identidad, y fui yo quien te dio una nueva identidad. Así que toma la identidad del Padre. O sea, el Padre te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo y mi hija en quien me complazco. Entonces, necesitamos soltar todas esas situaciones de nuestro pasado. Y dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. O sea, Dios el Padre dice, porque cuando tú ahora eres mi hijo, tú eres mi hija, o sea, tú estás redimido y ahora el que está en ti es el Espíritu Santo, por el cual tú puedes acercarte. Ahí donde dice Abba Padre, esas son palabras, unas palabras de casa, palabras de confianza. Abba Padre quiere decir, papito santo, tú eres mi papi. O sea, tú y yo ahora podemos decirle, papi, tú eres mi papi, tú eres mi papá. O sea, él sí es nuestro Dios, pero más que nuestro Dios es nuestro papá, y tú y yo podemos recargarnos en su pecho, tú y yo podemos descansar, tú y yo podemos contarle absolutamente toda situación. A veces hay en nuestros corazones cosas que nunca hemos sacado, cosas que tú las quisieras hablar con tu papá, pero que
no las has podido hablar y quizá nunca la vas a poder hablar con tu papá terrenal, pero tú y yo las podemos hablar con papá Dios. Tú y yo podemos recargar nuestra cabeza en su pecho y decirle, papá, me pasa eso y eso y eso y eso. Hay cosas que solamente a él se las puedes decir y él dice, tú eres mi hijo. O sea, tú eres mi hijo, yo te voy a escuchar siempre. Tú eres mi hijo, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Pero esa palabra es para cada uno de nosotros, para ustedes, padres, que han querido expresarle cosas a sus hijos y que no han podido por cualquier situación de la vida, o sea, por muchas cosas que muchas veces no tenemos las palabras para hablarle a nuestros hijos y quisiéramos hablárselas y no podemos. O sea, tú puedes ir allí a tu papá, al que te adoptó, al que te hizo hijo suyo y al que te dice, puedes decirme, Abba, Padre, Papito Santo. Tú puedes ir allí y contarle toda la situación que estás viviendo con tu hijo, o sea, toda la situación que estás viviendo con tu hija, o sea, cosas que quizás nos rompen el corazón y que no se las hemos contado a nadie, pero que se las hemos contado a él y él se encargará de esa situación de tu hijo, de tu hija. Muchas veces vemos a nuestros hijos sufrir y nosotros como padres quisiéramos resolver esa situación de ellos. O sea, quisiéramos tener una varita mágica y decir, yo no quiero que mi hijo pase por esa situación, pero tú y yo no la podemos resolver. Pero papá Dios, Abba Padre, sí la puede resolver y él sí puede transformar esa situación de tu hijo, de tu hija en bendición. Solamente cree, o sea, cree que papá Dios tiene la solución y tiene la respuesta. No desmayes, no importa lo que estés viendo en este momento, o sea, él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder porque dice su palabra que él redimió, o sea, él compró, él justificó y ahora dice, te puse, envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo y por ese espíritu, por el Espíritu Santo, podemos decirle papi. ¿Es claro eso? ¿Es claro? Entonces podemos ir, o sea, como hijos de Dios podemos ir allá. O sea, como padre que no sabes cómo hacer con tus hijos, que no sabes qué, o sea, qué hacer en esa situación. O sea, que tú y yo no podemos resolverla, pero que Él sí puede y que este sea un día para descansar como padres, ¿no? O sea, decir, tú eres mi padre, Señor, pero también tú eres el padre de estos hijos que tú me dices y yo te pido tu ayuda y tu sabiduría para poderlos guiar como tú quieres, o sea, como tú quieres que yo los guíe. Entonces dice, el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, o sea, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, ya no hay esclavitud en nosotros. Ahora hay la vida de Dios. Ahora es la vida de Dios la que está establecida en nosotros y en ti, papá, que a veces quisiera salir corriendo, que yo sé que aquí hay papás que a veces han sentido que no tienen fuerzas. Yo sé que hay papás que en ciertas situaciones de su vida han sentido frustración, pero el Padre Dios hoy te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi heredero por medio de Jesucristo. Y yo te doy la victoria cada día. Y si no has caído es porque yo soy contigo. Y si no has desmayado es porque yo soy contigo. Yo te he guardado, yo te he sustentado y te sustentaré. No temas, no desmayes, porque yo estoy todos los días contigo. Cuando sales a tu trabajo, cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te sientes angustiado, cuando te sientes lejos, yo estoy contigo. Yo soy tu padre. O sea, no eres un esclavo, eres mi hijo por medio de Jesucristo. Entonces, papás, yo les animo que cada día permanezcan allí en su palabra, que cada día estemos de acuerdo con su palabra. Yo te invito a que vayas ahí a Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, eso es lo que
lo que cada uno de nosotros debemos tener muy claro en nuestras vidas. O sea, Dios el Padre llamó a Jesús, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Y el Señor hoy te dice a ti, tú eres mi hijo amado y yo en ti me complazco. ¿Sabes qué es lo que el diablo y el infierno no quiere que tú sepas? O sea, que eres un hijo amado. O sea, por eso muchas veces hay frustración en nuestro corazón porque no tenemos nuestra identidad en Cristo, porque no sabemos cuánto Dios nos ama. Dios el Padre le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Dios el Padre nos dice a cada uno de nosotros y le dice a los papás en esta mañana, tú eres mi hijo amado y en ti estoy totalmente complacido. O sea, eh, necesitamos, o sea, tener esa marca clara en nuestra vida. El Padre nos marcó con su amor. El Padre tiene cuidado de nosotros. O sea, porque Él nos dice, yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre y yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Tú eres mi hijo amado. Y quieren que les cuente que cuando Jesús, luego ahí en Mateo 4, bueno, no vamos a ir allá ahorita, pero cuando Jesús fue tentado allí en el desierto, cuando Jesús estuvo los 40 años 40 días, perdón, los 40 días en ayuno y cuando Jesús bajó del ayuno y cuando Satanás se le presentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, ahí hay una palabra que se omitió. Jesús había dicho a Jesús en el bautismo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Pero cuando Satanás lo fue a tentar, Satanás esa palabra la omitió. Satanás solamente le dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, omitió la palabra amado, o sea, esa palabra él la quitó y esa palabra él la quiere quitar de ti. O sea, él no quiere que tú tengas la seguridad que eres un hijo amado de Dios. Dios te ama, independientemente, varón, con equivocaciones, sin equivocaciones, Dios te ama. Tú eres su hijo amado, tú eres su especial tesoro. Dios te ama con amor incondicional y él hoy te afirma y te dice, tú eres mi hijo amado. O sea, tú hoy necesitabas oír esas palabras. Tú eres mi hijo amado y yo te doy las fuerzas para que sigas adelante, porque yo te hice mi hijo, porque ya tú no eres un esclavo. Tú eres un hijo que caminas en mi libertad, en la libertad con la que Cristo te hizo libre a través de su sacrificio, a través de su sangre derramada. O sea, eres mi hijo y eres un heredero de Dios en Cristo. Entonces, él hoy te dice, eres mi hijo amado. Yo no sé cuántos papás se alegran. Eres mi hijo amado y en ti me complazco. Aunque las circunstancias, aunque los dardos del enemigo te quieran decir otra cosa, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. En ti estoy complacido. O sea, tú no tienes que hacer nada para ser agradable ante los ojos de Dios. Dios el Padre te hizo agradable a través del sacrificio de Cristo Jesús y su sangre derramada y hoy te dice, tú eres mi hijo amado. Entonces, Dios el Padre marcó a su hijo Jesús diciendo, esa es una marca que como hijos de Dios, como iglesias, como papás, tú y yo tenemos que tenerla clara. Somos hijos amados. Somos sus hijos amados. O sea, Él nos marcó aquí en esta tierra. Hoy el Padre del Cielo puso esa marca en esa iglesia, puso esa marca en cada varón. Y entonces, si tú hoy estás aquí y esas palabras, o sea, el Señor te las está diciendo a ti, tú eres mi hijo amado y estoy tan complacido contigo. Pero también eres mi hija amada, también eres la familia amada y estoy tan complacido contigo. Cuando vengan los dardos y te digan, tú no eres digno, tú no eres capaz, tú no puedes, o sea, recuerda, tú eres un hijo amado de Dios. Ve un momentico allí conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y hasta el 24. Dice, aquí hay una historia muy linda. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies
y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, y el 24 entra otra historia, pero vamos a ir al 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Bueno, aquí hoy estamos hablando de los padres. Pues ya papá Dios nos habló y habló a los varones y dijo, mi hijo amado eres tú, en ti me complazco. O sea, el padre está afirmando su amor y la importancia que tiene cada uno de sus hijos, cada varón, cada papá, y él te dice, yo te amo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces está afirmando lo que tú eres para él, eres mi hijo. Pero aquí encontramos, porque pues a veces se piensa que, pues, que un papá poco se preocupa por sus hijos, pero aquí encontramos un Jairo que su hija estaba pues gravemente enferma. Entonces, pues yo no encuentro a la esposa de Jairo aquí por ningún lado, encuentro a Jairo, encuentro a un papá preocupado por su hija, encuentro a un papá clamándole a Dios, encuentro a un papá que tenía su confianza puesta en Dios. Y no un papá, no un papá por ahí del montón, sino un principal de la sinagoga, pero un hombre que, pues, que tenía claro, y a él no le importó humillarse, postrarse delante del Señor. Yo encuentro aquí un hombre muy humilde, encuentro aquí un hombre que se postró delante de Jesús a favor de su hija. Entonces, sí que le estaba pasando y vino el versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. O sea, a Jairo no le importó su estatus, a Jairo no le importó, o sea, eh, reconocimiento de los hombres. A él lo único que le importaba en ese momento era eh, cuando dice se postró, pues él estaba exaltando a Dios realmente. Se postró a sus pies, él estaba humillándose, postrándose y reconociendo que solamente en Dios podía haber una solución. Entonces, eso tiene muchísima enseñanza en lo que hace un ratico les decía. O sea, necesitamos ir a Jesús cuando hay una situación difícil. La hija de Jairo estaba muy grave, estaba al punto de morirse, estaba al punto de en la parte natural, ya decir no hay nada que hacer, pero Jairo fue al lugar correcto, a la persona correcta. Jairo se postró allí y creo que muchos de nosotros en este tiempo necesitamos postrarnos allí delante del Señor y interceder, clamar a favor de, ese, de ese hijo, de esa hija, a favor del padre, al padre a favor de ese familiar. Entonces, Jairo se postró a sus pies. Dice que le rogó diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, ven, Señor, ven, la única esperanza eres tú. Aquí encontramos un papá intercediendo por su hija.
aquí encontramos a un papá orando por su hija. Entonces, yo sí quiero aquí también animarles a los varones y que tengan claro cuán poderosa es la oración que un papá hace por sus hijos. Entonces, luego ahí encontramos en medio de ese relato, pues que se apareció una mujer con flujo de sangre, pero aquí no estamos hablando de la mujer del flujo de sangre, y por eso nuevamente por eso saltamos al versículo 35. Dice que Jairo estaba hablando y dice, aún él habla, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? O sea, tu hija ha muerto, tu hija se desvió, tu hijo se desvió totalmente. O sea, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues hablando la palabra? ¿Para qué sigues diciendo que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre? Si tu hijo está más perdido que volverlo a decir, si tu hija está más perdida, si ese es un caso que ya no tiene solución. Pues realmente eso fue lo que la misma gente de la casa de Jairo le dijo. Quizá alrededor tuyo y al mío puede haber muchas voces diciendo, pues ¿para qué sigues orando si esto no tiene solución? Tu hijo está perdido en eso y en eso y en eso y en eso. O sea, pero te quiero decir en esta mañana, papá, mamá, pero estoy haciendo el énfasis en los padres, no dejes de orar por ese hijo. Dobla tus rodillas si no las has doblado, si hace mucho tiempo que tú no te has postrado delante del Señor. Póstrate y tu hijo y tu hija será levantado. Entonces, la oración de un padre tiene mucho poder. O sea, la oración y el clamor de ese papá tiene demasiado poder. O sea, no dejes ese hijo, no dejes esa hija por ahí. Bueno, que haga lo que quiera, no. O sea, sigue, 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 persiste. Y si nunca lo has hecho, hazlo y verás la gloria de Dios. Acuérdate que era un principal de la sinagoga. O sea, no digas, no, pues que yo soy un súper profesional, yo todo lo que he estudiado, yo soy un doctor, yo tengo máster, yo tengo, mejor dicho, y cómo me voy a... No, o sea, olvídate, aquí esto no vale, lo que vale es lo que Dios puede hacer, lo poderoso es Dios. El principal de la sinagoga, Jairo, con toda la autoridad y todo el renombre que tenía humanamente hablando, a él no le importó, él se doblegó. Él dobló sus rodillas, él se postró delante del Padre a favor de su hija, porque su hija era lo más valioso, era su única hija, era lo más valioso. Vale la pena doblar el corazón, doblar las rodillas, o sea, delante del Padre, y vamos a ver su gloria. Entonces, dice, él hablaba y pues la gente lo desanimó, dijo, no, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? No sigas orando, no sigas clamando, ¿para qué? O sea, eso no tiene razón de ser. Ya llevas 20 años, yo qué sé cuántos años orando, eso no va a pasar nada, y yo te quiero decir que sí va a pasar. Tu hija ha muerto, ya murió, ya no hay solución. El versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús oyó los rumores, Jesús ha oído lo que la gente está diciendo, Jesús ha oído en toda la murmuración, Jesús ha oído todo lo que se dice de nuestros hijos. Y dice, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. Y pues eso el Señor hoy nos está diciendo, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. ¿Me estás oyendo? No temas, solamente cree, y que los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana se abran para poder ver a esos hijos como lo que soñamos ver, para ver que esos hijos toman la antorcha y siguen adelante. No temas, solamente cree. Y no permitió, Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O sea, los que creían. O sea, Jesús tuvo que silenciar al resto que estaban hablando. Incredulidad, él tuvo que silenciarlo, decirle, no, o sea, ustedes no son ese buen elemento para estar aquí. Ustedes no son esas personas que creen que Dios ama a Jairo,
que Dios ama a la hija de Jairo. Ustedes no pueden estar aquí porque ustedes son unos incrédulos, o sea, se fue solamente con los que creían. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Nuestros hijos no están muertos. Hijos, nietos, no sé. ¿Por quién has doblado tus rodillas? ¿Por quién has levantado tus manos? ¿Por quién has orado? Pero el Señor hoy nos dice a cada uno de nosotros y le dice a los papás que están aquí, tu hijo, tu hija no ha muerto. Simplemente en ese momento están adormecidos espiritualmente, pero ellos se levantarán. Tus finanzas no han muerto, tu hogar no ha muerto, tu familia no ha muerto, tus sueños no han muerto, solamente están adormecidos, pero ellos van a despertar. No temas, solamente cree. Cree porque se verá la gloria de Dios. ¿Por qué te alborotas? No está muerta, duerme, duerme, ella duerme. Y quizá muchos se burlen, el versículo 40, muchos se burlen y digan eso, jamás va a resucitar, jamás va a levantar, pero cada una de nuestras situaciones se levantará y resucitará, se removerá como el ave fénix y volará muy alto en el nombre de Jesús. Yo no sé qué has visto muerto, tus sueños, tu trabajo, tu profesión, tu salud. Yo no sé qué sea en esta mañana. Yo no sé qué sea, varón, lo que está perturbando tu corazón como padre, como esposo, como hijo. Pero el Señor te dice en esta mañana, no temas, solamente cree. El Señor nos dice en esta mañana, eh, en ese sueño no ha muerto, no ha muerto. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? No está muerto, sino duerme y se levantará. No importa cuánto se han burlado, no importa cuánto se han tratado de desanimar, pero no recibas esas palabras. Y tomando de la mano a la niña, versículo 41, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. O sea, la niña se levantó porque hubo un hombre que creyó, hubo un padre que creyó, hubo un papá que no le importó si se burlaban, no importó si lo criticaban por ser un principal de la sinagoga, por ser un hombre reconocido ante el mundo. A él no le importó, él sencillamente dobló su rodilla, su corazón delante del Padre. En esta mañana, Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, porque eh, vemos que tú le respondiste a Jairo, Señor. Ora allí conmigo, no te distraigas, ya terminamos. Sea solamente ora por lo que esté perturbando tu corazón, si es por un familiar, por un hijo, por un nieto, aún por tu mismo esposo, no sé por quién. O sea, Dios sí tú lo sabes. Como papá, te has sentido frustrado en algunas situaciones de la vida, te has equivocado, pero Dios te dice, yo no te condeno, levántate y anda. Levántate con tu cabeza en alto porque tú eres mi hijo amado en el cual yo me complazco. Si te has equivocado, yo te redimí. Ya no hay ninguna condenación para ti, no hay ninguna culpabilidad. Mi hijo eres tú, no eres un esclavo de las circunstancias. Eres mi hijo muy amado y me complazco en ti. Señor, gracias. Yo te doy gracias por cada varón, por cada esposo, por cada padre, por cada abuelo. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por cada hijo, por cada hija. Te doy gracias por los nietos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos permitiste, Señor, escuchar estas palabras que vienen desde tu corazón. Hoy, Señor, nos gozamos en ti y nuestros sueños, nuestras situaciones no han muerto, Señor, sino que están dormidas y ellas se levantarán, Señor. La hija de Jairo se levantó porque Jairo creyó, porque Jairo, aún cuando le dijeron que para qué molestaba al maestro, él no desistió, él siguió adelante, Señor. Ayúdanos a persistir, a seguir adelante, a no rendirnos, Señor.
y a glorificar y exaltar tu nombre maravilloso, tu nombre glorioso en cada momento, por duras que sean las circunstancias, Señor, como Jairo, que dobló sus rodillas, se humilló, se postró a tus pies, Señor, y tú levantaste, Señor, a su hija, y él vio tu gloria, Señor, él vio la respuesta. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, de acuerdo con cada uno de mis hermanos de esta iglesia que están conectados, de acuerdo contigo, con tu palabra, Señor, de acuerdo que esos sueños se levantarán, que lo que estaba muerto resucitará, que lo que veíamos perdido, Señor, regresará en el nombre de Jesús, que nuestra salud, Señor, es restaurada, que nuestras finanzas, que nuestra profesión, nuestro trabajo, Señor, que hay nuevas puertas abiertas, Señor, en el nombre de Jesús, que hay respuestas, que hay sanidad para los enfermos, Señor, para los que están batallando, en el nombre de Jesús, porque nada se ha perdido, Señor, hay vida. Gracias te damos, papá, gracias Jesús, te damos gracias, dulce Espíritu Santo, y te damos gracias porque hoy podemos recostarnos a ti, Padre. Hoy podemos llamarte Papito Santo y podemos alabar y bendecir tu nombre. Bendigo a la iglesia con toda bendición del cielo, Señor, y pido que hayan respuestas del cielo, respuestas que vienen cargadas, Señor, de tu presencia gloriosa. Bendigo este resto de día, el resto de semana, en el nombre de Jesús y a cada familia. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios por esa palabra tan maravillosa.